favor. Es un capítulo corto, aunque algunas veces hemos estado con un versículo nada más toda la hora, pero hoy este capítulo, en la introducción, ya habíamos, eso no lo habíamos visto. La segunda parte del capítulo 10 en adelante ya habíamos visto algo, al igual ahorita vemos como que era un recordatorio, y el tema de hoy, como lo vemos ahí en la Biblia, dice el santuario, que es el santuario único, ¿sí? Entonces vamos a ver este capítulo, vamos a tratar de acabarlo hoy, y como les digo, pues seguir aprendiendo de esto, seguir aprendiendo y cómo ver si se aplica para el día de hoy, aunque algunas cosas pues sí vemos que todavía de los que vamos a leer hoy, pues todavía hay algunas aplicaciones, ¿verdad? En algunos lugares, y pues vamos a aprender, vamos a nosotros saber que realmente Dios nos deja mucha enseñanza, ¿verdad? A través de su palabra, y que podamos nosotros a través del Levítico, que casi no se ve, casi no se enseña, pero estamos conociendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos conociéndolo, ¿verdad? Estamos viendo a través de todas las leyes, sabemos que son leyes ceremoniales, son rituales que ya no aplican para nosotros, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces vamos así como cada vez que leamos un capítulo, pues lo leemos y tratamos de ver y de entender lo que Dios dice, por qué lo dice, o sea, por qué se lo dice al pueblo de Israel, y tratar nosotros de ver esa aplicación para el día de hoy, porque dice la Escritura que todo ha sido para enseñanza de nosotros, y pues gracias a Dios que podamos nosotros aprender, y cada vez que hemos estudiado Levítico, como ya estudiamos Génesis, Éxodo, pues algunos otros libros que hemos estudiado también los domingos, como Apocalipsis, el libro de Filemón, algo de Romanos y algunos otros libros. Y bueno, hoy es Levítico, y es un libro que nos deja muchas enseñanzas para nuestras vidas. Entonces es un capítulo que parece ser que no tiene mucho que enseñarnos, pero sí vamos a ver algunas aplicaciones para el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a leer ahí en el versículo 1, si me siguen por favor. Les voy a leer el versículo 1 y vamos a darle primeramente la lectura y luego ya de explicarlo, ¿sí? Entonces vamos a ver el versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Muy bien, dice el versículo 1. ¿Habló Jehová a quién? A Moisés. Bueno, ya hemos visto anteriormente que Dios ha hablado a Moisés y a Aarón. Después ha hablado a Moisés también, o también ha hablado a Aarón. Pero ahora es importante lo que leemos, porque dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón. Entonces, ¿qué significa eso? Dice el versículo 2: habla a Aarón y a sus hijos. En otras palabras, es que todo lo que va a decirle Dios a Moisés es para todos, ¿verdad? Sin excepción, incluyendo pues a Aarón y a todos los hijos de Israel, y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Muy bien, el tema de hoy es el santuario único, o sea, hablando precisamente de lo que ellos deben hacer específicamente en el santuario, y qué importante es para Dios que todo lo que se haga fuera del santuario, ¿sí? Es lo que Él va a hacer todo el ritual, y va a determinar las reglas para el pueblo de Israel. Muy bien, dice: esto es lo que ha mandado Jehová. ¿Qué es lo que ha mandado? Versículo 3: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento, dice, o fuera de él. Otra vez, esto es para lo que ha mandado Dios, para que le diga a Moisés, a Aarón y a todos los hijos de Israel, que, versículo 3, que cualquier varón, o sea, cualquier israelita que degollare buey o cordero o cabra. Esto es específicamente para los que están haciendo ¿qué? Para los que están degollando estos animales, ¿sí? En el campamento, ¿o qué? O fuera de él. Entonces Dios empieza a dar un mandamiento, a dar una ley, y esto es para aquellos que están precisamente haciendo sacrificios. Y ya estudiamos todo lo del sacrificio, estudiamos todo lo que implica el sacrificio, acerca de los animales, del derramamiento de sangre. Y se acuerda que el israelita tenía que traer el animal
a la puerta del tabernáculo, ¿sí? ¿Y quién eran los que estaban implicados en todo este ritual? El que traía el animalito, ¿sí? El animal, o sea, el israelita y el sacerdote, ¿sí? En este caso, o el sumo sacerdote que venía y hacía el derramamiento de sangre. Entonces, vamos a ver esto, es dentro y fuera. Entonces, ¿dónde se debe hacer todo este ritual? ¿Dónde se debe de hacer? De lo que hemos estado estudiando. No, acuérdense. Vamos a ver otra vez. Vimos todo lo del santuario, ¿sí? ¿Dónde se hacía el sacrificio? ¿Dónde se hacían los sacrificios? ¿Afuera o adentro? A ver, levanta su mano. ¿Quién dice adentro? Afuera. Ah, usted dice que afuera. Ahora, ¿cuántos dicen afuera? A ver, levanta su mano. ¿Afuera? Muy bien. ¿Adentro? Ahí se pongan los niños. ¿Arriba? ¿Abajo? Sí. No, miren. Todo el sacrificio, todo el derramamiento de sangre se hacía adentro. ¿Sí? Nada se podía hacer afuera. Todo el derramamiento de sangre era adentro. Acuérdense, estaba el lugar, el tabernáculo, no se tenía por ahí la página ahorita, pero ya lo estudiamos. Era el tabernáculo que era la tienda portátil. Y la persona tenía que traer el animalito para que los que estaban adentro del tabernáculo, que eran los que Dios había designado, ¿sí? En este caso el sumo sacerdote y los sacerdotes, que eran sus hijos, ellos degollaran el animal y fuera un derramamiento de sangre sobre el altar de bronce, sobre el propiciatorio. ¿Dónde estaba todo eso? ¿Adentro o afuera? Adentro. Muy bien. Entonces, otra vez, ¿dónde se hacía el sacrificio? Adentro. Ahora sí, muy bien, se hacían adentro. Entonces, estoy tratando de decir esto, de recalcar esto. ¿Por qué Dios dice, esta es una regulación de los de adentro, de los que están matando adentro y de los que están matando afuera? ¿Por qué dice Dios eso? Bueno, porque precisamente están haciendo eso. Están matando animales afuera. Y eso Dios no lo dijo. Entonces Dios debe determinar una ley para los que están matando adentro y para los que están matando afuera, a tal grado que el que mate afuera, ¿sí? Ese va a ser desarraigado del pueblo. Mire, vamos a leer el versículo 9, si me ayuda, por favor. Dice, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo. ¿Lo tenemos ahí el 9? ¿Cómo dice el 9? ¿Y no lo trajera a dónde? Y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová. O sea, todo es para Dios, todo es para hacerlo para Jehová. ¿Dónde era? En la puerta del tabernáculo. Nada tiene que ser fuera, todo tiene que ser dentro. El tal varón será igualmente cortado de su pueblo. ¿Cuál? El que la va fuera de la puerta. Muy bien. Vamos a regresarnos al versículo 3, por favor. Todo es el santuario, todo es el tabernáculo. Y el versículo 3 dice, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, cordero, cabra, es la regulación. Esto es para ellos. ¿Para quiénes? Para los que están matando animal, ya sea un buey, un cordero o una cabra, en el campamento fuera de él. Versículo 4, ¿lo tenemos ahí? Vamos a leer 4, dice, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. O bien, todo el varón, ¿sí? Que sacrifique fuera de la puerta del tabernáculo, será fuera de la tienda, ¿qué va a pasar con ese hombre? Sí, será cortado. O sea, él no puede hacer sacrificios, él no puede matar un animal afuera. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? Porque es precisamente lo que está pasando. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios conoce todo? Entonces, ellos deben de traer al tabernáculo. Ese lugar universal, podríamos decir, es el centro de adoración que Dios ha determinado para el pueblo de Israel, donde ellos deben de venir y traer sus animales y presentarlos para perdón de la culpa, ¿se acuerdan? Para la expiación y para la propiciación, que es quitar la culpa, quitar el pecado, y la otra es la propiciación, o sea, aplacar la ira de Dios. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿dónde era eso? Adentro, ¿sí? Adentro. Dice el versículo, quiero leer el versículo 5. Dice, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio
del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Dice, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios. ¿Quiénes eran los que presentaban los sacrificios? ¿Quiénes eran los que presentaban los sacrificios? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, ¿sí? Ellos eran los que presentaban los sacrificios. Dice el versículo 5, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Fíjense lo que estamos leyendo. Si lo leemos muy rápido, quizás no podamos entender todavía el contexto, pero el contexto es, quiero que lo leamos otra vez despacio. Versículo ¿cuál? 5. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican ¿en qué? En medio, los que sacrifican en medio del campo. ¿Dónde los están matando? En medio del campo. Entonces, por eso la ley es, quiero regular los que lo están matando dentro y los que están matando afuera. Entonces, hay israelitas, cuando habla del campo no significa que todos están viendo que los están matando ahí. Significa que los israelitas, miren, voy a tratar de ver el contexto de donde ellos salieron. ¿De dónde vienen ellos? De Egipto, ¿sí? ¿Por dónde van ellos? Van por el desierto. ¿Qué están haciendo ellos en el desierto? Ellos están recibiendo leyes de parte de Dios. En este momento que estamos nosotros leyendo, ellos están recibiendo todas las leyes. Las leyes como ellos deben de adorar a Dios. Las leyes en que es cómo es que ellos deben de acercarse a Dios para adorarlo. Eso es muy importante. Dije, parece ser que no tienen para nosotros mucha relevancia, pero sí. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo algo que cuando estaban en Egipto lo hacía todo Egipto. ¿Qué hacían en Egipto? ¿Quién se acuerda? Eran enoteístas, eran a la vez politeístas y enoteístas, o sea, tenían muchos dioses, pero a la misma vez tenían dioses específicamente de regiones, ¿sí? Entonces esto es muy importante lo que les quiero enseñar. Miren, ahí va otra vez. Ellos vienen de Egipto. ¿Qué dioses tenían en Egipto? ¿Quién se acuerda? Tenían muchos dioses, ¿sí? La rana, tenían de todo tipo de animales, y todo tipo de animales ellos adoraban. Entre esos animales, ellos tenían un dios, ¿sí? Que le llamaban, bueno, se le fue conociendo como el dios Mendes. Ese dios Mendes era en forma de una cabra que después tomó una figura, ¿sí? Como de cuerpo humano, y tenía un nombre. Y ese nombre es el nombre de Faunos. Ese Dios llamado Faunos es el Dios que ellos están adorando cuando Dios les está dando esta instrucción. Es por eso que cuando Dios les dice, miren, esta ley es para los que están matando animales adentro y afuera. ¿Por qué? Porque mientras que Dios les está diciendo a ellos cómo deben de adorar a Dios, ellos están sacrificando a Mendes, ¿sí? Toda su adoración es para el dios Mendes, que es el Faunos. ¿Cuántos han escuchado ese nombre, Faunos? ¿Sí? Que significa pan. Y fíjense qué curioso es esto, porque según lo que estudié, en cuestión de lo que investigué, es que la palabra pánico viene precisamente de ese dios. ¿Por qué? Porque ese dios pan, vamos a ver una imagen, vamos a ver primero la primera imagen, hermano, que le pasé, que habla precisamente de un dios que se le conocía como Ben-Enyedet. Ese Ben-Enyedet es el dios que adoraban también en Egipto. Entonces, cuando ellos salen de Egipto, ellos siguen, fíjense, ellos están recibiendo las instrucciones de Dios para adorarle, para que ellos vivan en libertad, y ellos siguen presentando sacrificios a Mendes, o sea, a ese dios, que ahí lo vemos arriba, es una cabra, y que después se le conocería como el Faunos o el dios Pan. Ese después, por la edad, me voy a ir adelantando, pero por la edad medieval se le va a conocer
también como la cabra, la cabra maligna, o también precisamente como el diablo. Después, ¿qué pasa en la lotería? ¿Cómo sale de la lotería? Con sus cuernos, con cola, con sus pezuñitas, patas de cabra, ¿sí? Entonces, ese en la lotería, la que jugábamos a muchos de nosotros, decían el diablo, y aparece así con patas de cabra. Bueno, ¿de dónde nace todo eso? Nace precisamente de esa adoración desde Egipto. Entonces, cuando ellos ya lo relacionan con un demonio, entonces cuando ellos adoraban y presentaban todo a Pan, se lo estaban ofreciendo al demonio, ¿sí? Ahí abajo ya está con 4 cabezas, arriba tiene solamente sus cuernos. Sí, ya esos son sacados de museos, esas figuras. Allá tenemos la primera figura, no sé si me pueda ayudar, hermano, para que la vean. Sí, entonces ahí tenemos la cabra, que se le llama Méndez, que también le conocen como Fauno. Hace tiempo vi una película que se llama, ¿cómo se llamaba? Laberinto del Fauno. ¿Cómo? ¿Perdón? Laberinto del Fauno. Laberinto del Fauno. ¿Cuántos la vieron? Sí. Bueno, ese Fauno se refiere a eso, ¿sí? El Fauno es el dios Pan. Cuando ellos miraban ahí está, ahí póngalo ahí, hermano, por favor, ahí estaba. Sí, cuando ellos miraban al dios Pan, adoraban al dios Pan, y el dios Pan se desaparecía. Ahora vamos a ver la imagen del Pan, ¿sí? De ese dios, ya que se fue, como podríamos decir, ¿cómo se le llama cuando va evolucionando? Sí, va evolucionando. Ese es el dios Pan. Esa saqué una foto yo de YouTube, más que no le puse porque nomás lo que quise poner es como, ya nomás que me faltaron unas patitas, lo dije mal, pero lo recorté mal. Pero ahí las patitas son patas de cabra, trae cuernos y se le conocía como una figura mitológica, ¿verdad? Para el tiempo del Imperio Romano. Se llama el Pan. Entonces, eso está en YouTube, ahí usted le pone todo sobre Pan, ¿verdad? Pan es precisamente el dios que cuando ellos lo miraban, ellos decían, se me apareció el demonio de Pan. De ahí viene la palabra, fíjese, de ahí viene la palabra pánico. Yo no sabía, ¿verdad? Pero de ahí viene la palabra Pan. De la palabra del dios Pan. ¿Qué significa el dios Pan? Pan, de ahí viene la palabra pánico, pero el dios Pan es el dios Faunos, que es una cabra. Entonces fíjense lo que está diciendo el Dios precisamente es, yo los saqué de Israel, los saqué de Egipto, yo quiero que me adoren a mí, quiero que hagan adoración. ¿Y qué es lo que ellos tienen que sacrificar dentro del tabernáculo, hermano? ¿Qué tienen que sacrificar adentro? Cordero. ¿Qué más? Una cabra. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo es que ellos están matando, están sacrificando, ¿sí?, al dios Pan, que es una cabra, y a la misma vez Dios les está diciendo que ellos tienen que sacrificar ese tipo de animales dentro del tabernáculo? Entonces ellos están haciendo la adoración de acuerdo a lo que ellos piensan. O sea, ellos están matando afuera. Cuando habla campo, no se refiere que es un campo, se refiere a la tierra, al lugar. Por ejemplo, cuando dice Caín, a ver, salió al campo, ¿sí? Habla precisamente que sale a descubierto, ¿va? No a un campo, sino es a todo descubierto aparte de la tierra. Entonces, ahora tenemos a ellos, a todo el israelita que está sacrificando animales que Dios ha determinado, ahora que también ellos sacrifiquen. Ahora, yo quiero decir esto porque hay muchos ateos, ¿verdad?, que dicen, tú tienes un Dios que imita, un Dios que está diciendo que sacrifiquen cabras, cuando ellos ya lo sacrificaban, ¿dónde? En Egipto. Muy bien. O sea, dicen ellos, los ateos, entonces ustedes tienen un Dios que imita a las cosas paganas. Entonces, ¿por qué ahora dices tú que eso es pagano? Cuando tienes un Dios que está copiando cosas de las demás naciones gentiles paganas. Bueno, esto ya lo hacían las naciones paganas, ya sacrificaban al dios Pan, al que se conoce como el dios Méndez o el Yahvé, está muy difícil el nombre, pero algo así. Ellos están presentando, acordemos que ellos tenían dioses de todo tipo, ranas, de todo, que pulgas, que piojos, o sea, todos los animales en Egipto eran dioses para ellos.
¿sí? Y no quedó sin excepción la cabra. Entonces, imagínense ahora, ellos vienen, salen, están recibiendo las leyes, y Dios les dice, sacrifíquenme, hagan expiación, y la sangre de esa cabra va a hacer que yo pare su culpa, su pecado. Bueno, la cosa es que ahora es diferente. Ellos no lo van a hacer en cualquier lugar. Ellos lo tienen que hacer ¿dónde? En el tabernáculo, en el lugar de reunión donde la presencia de Dios está. ¿Se acuerdan de los ángeles cuando estudiamos el lugar? O sea, eso del arca, perdón. Donde están los ángeles es donde está la presencia de Dios, así era determinado. Porque muchos dicen, oye, ¿por qué Dios dice que era idolatría y Dios es el que hizo los ángeles? Porque era para que estuvieran en el arca de la alianza. Porque eso era determinado por Dios en ese momento, para que ellos distinguieran que la presencia de Dios estaba ahí, porque también a veces nos echan en cara eso, oye, tú tienes un Dios que va en contra de la idolatría, mas sin embargo, él puso sus angelitos ahí, en el arca de la alianza, pero era específico para que ellos supieran que ya era donde iba a bajar la presencia de Dios. Entonces tenemos a un israelita que Dios le dice, tú tienes que adorar a medida que traigas el animal y lo degolles, pero debes de hacerlo dentro. ¿Dónde lo estaban haciendo ellos? Afuera. Ellos lo estaban haciendo afuera, pero lo estaban haciendo en lo oculto. O sea, ellos pensaban, bueno, ¿para qué voy hasta allá? Mejor lo adoro acá. ¿Sí? Entonces no es necesario que yo siga el protocolo de Dios, de Jehová. En este caso dice que yo haga ya y mate, haga el sacrificio cuando yo lo puedo hacer acá. Porque ¿quién lo hacía fuera del tabernáculo? ¿Quién se acuerda? Abraham, Isaac, Jacob. Ellos presentaban sacrificios no en el tabernáculo, ellos podían presentar el sacrificio donde ellos estuvieran. Noé, ¿dónde presentó un altar? ¿Quién se acuerda? Cuando dice la palabra que cuando él desciende la lluvia, Noé baja del arca y lo primero que hace es presentar un altar, no en el tabernáculo. Bueno, pero ahora los israelitas tienen y han recibido precisamente una instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no se le pasa nada. Sí, porque todo lo que hacen estos hombres que yo mencioné lo están haciendo específicamente para Dios. Ellos no. Un principio que se llama dentro de la liturgia del culto es el principio regulador y el principio normativo. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Cómo concluimos hasta aquí? Bueno, que ellos están adorando a Dios como ellos quieren adorarlo. No es como Dios quiera, sino es yo quiero adorar a Dios como yo quiero y donde quiero. Y Dios dice, no, tú tienes que adorarme dentro del tabernáculo, tú tienes que traer la cabra, porque tú cuando estás allá afuera y no lo haces aquí adentro, tú lo estás haciendo, estás matando a la cabra, pero estás adorando al Dios Pan. ¿Sí? O sea, conscientemente ellos dicen, sí, vamos a matarlo, vamos a adorar a Dios, pero realmente no era para Dios. Era para el Dios, ¿qué? Para el Dios Pan, o sea, para el Dios conocido como el Dios Méndez. Muy bien. Entonces, esto es muy importante y dice el versículo de Levítico capítulo 17, versículo 5. Yo me quedé sorprendido porque cuando dice el Señor, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. O sea, los sacrificios de paz tienen que estar en la puerta y el único que puede ser el mediador, ¿quién es? El sacerdote. Yo como israelita, yo no puedo matar o hacer el sacrificio y yo mismo ser el mediador entre Dios y mi culpa. Dios ha determinado sus hombres que se llaman sacerdotes. Hoy nosotros ya lo estudiamos también la semana pasada acerca del sumo sacerdote, que es Jesucristo. ¿Sí? Nosotros somos sacerdotes ahora. Entonces ya vimos que todo implicaba tanto el animal, ¿se acuerdan? El animal que era sacrificado, como el cual se le imponía todo el pecado de aquella persona y que tenía que decir toda su culpa y luego era sacado fuera del campamento. Cada uno de ellos representaba ¿a quién? A Jesucristo. Entonces todo apunta tanto al sacerdote como el animal que estaba para expiación, como el que era para propiciación, todo apuntaba a alguien que se llama Jesucristo. ¿Qué quiere decir Dios al pueblo de Israel? No es como ustedes me quieran adorar, es como yo quiero que me adoren. O sea, no es lo que ustedes quieran hacer como ustedes lo quieren hacer.
Y ahí es donde yo quiero explicar un poco acerca de eso. Entonces ya hablamos de este Dios que después se fue conociendo como una cabra con cuerpo humano, que es el llamado Faunos, o que también ellos donde quiera tenían estatuas, ¿saben? En todo Egipto tenían estatuas, en todas partes al dios Faunos, o llamado la cabra Méndez, o el dios Pan, que es lo mismo Pan, es lo mismo que Faunos. Y miren qué tremendo, porque Jesucristo dice en su palabra que Él es el pan de vida. Pero la Biblia dice que Satanás es imitador de todo. Satanás va a querer imitar de una manera tanto, hasta el día de hoy, ¿cómo lo podemos aplicar? Bien. Por ejemplo, vamos a leer, ya vimos las dos imágenes, ¿verdad? Del Dios Pan. Entonces, para Dios hubiera sido muy fácil decir, ¿sabes qué? Lo único que quiero es que ustedes no lo hagan en el campo. Eso hubiera sido, por decir, más fácil. Pero Dios sabe que todo lo que están ellos presentando, precisamente en cuestión de que ellos dicen, muy bien, yo quiero adorar a Dios, yo estoy matando a la cabra. Es el animal que Dios ha determinado. Sí, pero ellos no lo están haciendo para Dios. ¿Lo están haciendo para quién? Para el Dios Faunos. Entonces, Dios conoce el corazón. Y eso que Dios determina, no lo hagan así. Tienen que hacerlo de esta manera. Vamos a leer el versículo 6, por favor. 6 y 7. Dice, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. ¿Para quién es la grasa del animal? Si acuérdense que el animal se dividía en partes y la grasa era específicamente la que iba a comer Dios. Ellos, ese se presentaban en la ofrenda, en el sacrificio. Entonces, cuando ellos hablan, están hablando del partimiento de la comida del animal. Para ellos era la carne, para Dios era lo mejor. Hoy para nosotros en este contexto, pues imagínense, una carnita asada. Y pues bueno, para ustedes les dejo la grasa, a lo mejor, y yo me como el 10,000, pues no, ¿verdad? La carnita. Entonces dirán ustedes, no, hasta mire, usted, ¿cómo hace la grasa? ¿Cómo sabe usted el pastor? Entonces, no, en aquel contexto, la grasa era para Dios, porque la grosura le correspondía a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, era la parte del animal más importante y más cara. Hoy no, hoy es diferente. Pero ese es el contexto. Versículo 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los ¿quién? A los demonios. ¿Se fija? Todo lo que están haciendo como ellos quieren en su adoración, están haciéndolo fuera del protocolo que Dios quiere. Y ellos dicen la palabra, todo lo que ellos están haciendo, se lo están presentando ¿a quién? A los demonios. Qué interesante es y qué podemos aprender de aquí. Que hoy nosotros, por ejemplo, hoy nos hemos reunido para enseñar, para aprender de la palabra. Pero nosotros debemos decidir, ¿sí? De acuerdo a lo que Dios nos está diciendo, que debemos de reunirnos y estudiar su palabra. Si nosotros salimos de otro contexto y empezamos a aplicar cosas que no se debe, entonces caeríamos en algo muy parecido o igual a lo que Dios está diciendo, aunque nosotros ya no morimos, pero estaríamos saliéndonos del contexto. Ahorita voy a explicar esto un poquito más. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 6, el versículo 7, dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. En el Nuevo Testamento hemos estudiado, cuando estudiamos nosotros de doctrinas, ¿qué dice la Escritura? Que toda doctrina, sí, que en los últimos tiempos muchos querrán oír, ¿sí? Oirán o tendrán comezón de oír lo que ellos quieren oír. Es, por ejemplo, si yo quiero oír acerca de prosperidad, de bienestar nada más para mi vida, pues yo tengo comezón de eso. Cuando alguien tiene comezón en su oído, por ejemplo, te rascas y ¿cómo sientes? Ay, qué rico, porque te quise la comezoncita, ¿verdad? Entonces, ya te rascas y dices, ay, qué padre. Entonces, en los últimos tiempos muchos tendrán comezón de oír. O sea, quieren sentir rico lo que ellos quieren escuchar. Pero no es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. No es como ustedes me quieren adorar. Y cuando hablamos de adoración, hablamos de toda la liturgia. ¿Qué liturgia? De todo lo que se lleva a cabo en el culto dentro de la iglesia. ¿Sí me voy explicando?
O sea, no es, voy a irme a Israel, no es como el israelita quiere adorarlo, es como Dios dice que deben de adorarlo. Es como si ahorita yo les digo, hermanos, muy bien, pues a ver, vamos a subirnos en las sillas y vamos a escuchar la palabra. Mira, ¿cómo que arriba de las sillas y por qué parados? Que no nos podemos sentar, hermanos, pero es que así parados cae la presencia de Dios más fuerte. Caray, ¿será realmente eso lo correcto? Bueno, me voy un poquito más tranquilito, ¿sí? Hoy, en muchas iglesias, ¿sí?, usan estrategias. Yo he sabido, por ejemplo, que, bueno, ya no está terminando de predicar, hermano Cho, pues bueno, pónganlo por toda la colonia. Va a haber lucha libre, ¿sí? Muchas iglesias están acostumbradas a la lucha libre. ¿Cuántos han sabido de eso? Pues yo sí, ¿verdad? Pero, bueno, si no saben, ustedes dejan sonar. Entonces empieza a haber lucha libre. Entonces la gente que no es cristiana dice, pues vamos. ¿Por qué? Porque va a haber lucha libre ahí con el hermano Cho. ¿En serio? Sí. De repente, pues no sé, a lo mejor llegan ahí pues, no sé cómo son luchadores, no sé. ¿Quién? Conan, ¿sí? Conan Big, o el Conan el Bárbaro, ¿cómo se llama el otro que tiene el ojo igual? Pirata Morón. Pirata Morón, el otro, ¿cómo? Que sale mucho. De antes era muy famoso también. Bueno, que es no sé, pero no, es Nauras, no sé qué es eso, no, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pero va a haber lucha, pues vamos, va a haber Conan, pues vamos. Después de la predicación, hombre, entonces toda la gente dice, ándale, vamos, hombre, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia para ir no, pues yo no quiero, no, pues vamos, hombre, terminando va a haber lucha libre. En serio. ¿Y quién va a ir? ¿A Conan? Imagínense, pues si es fans de Conan, pues rápido. Aquí tenemos a todos los conminitas. Entonces, ¿esa sería una buena forma de adorar? Por supuesto que no, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de explicar esto, por lo que muchas veces nosotros podemos caer en una falsa adoración. Y todo lo que se sacrifica, su sacrificio, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los ídolos. ¿Qué dice la palabra acerca de las doctrinas en los últimos tiempos? Dice la palabra que le llama doctrinas de ¿qué? Doctrinas de demonios. Lo mismo que está haciendo aquí ellos cuando ellos adoran en una manera que Dios no les está diciendo que ellos adoren, Dios le llama doctrinas de demonios. Entonces no es como ellos quieran adorar, es como Dios dice que yo debo adorar, ¿sí? En el versículo 9 dice, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio. Esto es para el israelita y para el prosélito. ¿Qué es el prosélito? El prosélito es el extranjero que se ha unido a la comunidad israelita. Ese se le llamaba los prosélitos. Entonces, ese es para el israelita y para los prosélitos. Pero si el extranjero, si un extranjero, él hacía algo parecido, eso no le contaba porque él era un extranjero. Este es para el prosélito y para el pueblo de Israel. Versículo 9. Dice, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo, ¿qué le va a pasar? Dice que no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón que dice, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Entonces el varón que lo haga, ese varón no va a quedar vivo, ese varón va a morir. Entonces, yo quiero explicar un poquito acerca del principio regulador y el principio. Miren, hay dos principios, voy a explicar todos. Dentro del principio regulador, yo ahorita puse ejemplo de la lucha libre, hay más cosas, pero se me viene solamente. Entonces, en el principio regulador, ahí se trata de aplicar, por ejemplo, hay iglesias para tratar de aplicarlo al día de hoy. ¿Cómo lo podemos aplicar? Porque no es como Dios diga, no como yo diga, ¿sí? Muy bien. En el principio regulador, las iglesias se concentran en todo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, vamos a poner la alabanza. ¿Qué dice la Biblia acerca de la alabanza? ¿Cómo debe ser la alabanza? ¿Con qué? Dice, cuando se junten a alabarme ¿con qué? Con himnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen las iglesias? Puros himnos. Eso se llama el principio, regulador. ¿Cuál es el regulador?
tratan siempre de hacer todo lo que dice la Biblia sin salirse de ahí. Pues digo, aquí vamos a cantar puro himno. No podemos cantar algo más porque eso está fuera precisamente del contexto que dice la Escritura. Entonces, nada que no diga la Biblia no lo vamos a usar. Vamos a cantar puros ¿qué? Puros himnos, puros salmos. Cuando ustedes se hablen, ¿sí? Háblense con himnos, con salmos, ¿sí? Entonces, aquí no se va a hacer otra alabanza, ningún otro canto que no sea con himnos y con salmos. Ese es un principio regulador. No se pueden salir de eso, porque ese es un principio regulador. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ha dicho a través de su palabra. No uses instrumentos como... Hay iglesias que solamente usan el órgano, ¿sí? Teclado, piano. ¿Por qué? Ellos dicen, no, porque la batería no. No vemos ellos dicen, no, es que la batería no, o sea, es mucho ruido, quizás no viene en la escritura, la batería la usan para los tambores allá, para hacer rituales allá en los tribus, no sé, ¿verdad? Entonces dicen, no, eso no. No vamos a regularnos conforme a lo que dice la Biblia. Es un principio regulador de la liturgia del culto dentro de las iglesias. ¿Cómo se llama ese principio qué? Regulador. Muy bien, hay otro principio. Ese es el principio normativo. El principio normativo es, voy a usar, ¿sí? Cuando el primer principio también se le conoce como el respeto a la libertad de la conciencia. También se le conoce así, respeto a la libertad de la conciencia. Nosotros solamente vamos a hacer lo que dice la Escritura, ¿sí? Para no dañar precisamente a aquel que por su conciencia les sea afectado. Porque, ¿qué tal si anda una persona y nosotros estamos con la batería y no estamos en ese principio regulador? Ellos van a decir, no, ellos no están adorando como Dios dice. ¿Sí me voy explicando? Basándose en ese contexto de que parece que no nos dice mucho Levítico 17, pero sí nos dice mucho. Sí nos dice mucho en el sentido de cómo como iglesia nosotros nos podemos regular y podemos nosotros en un momento dado, pues sí, en un momento dado pensar, no estoy haciendo lo que Dios me dice. Y poder hasta dañar la conciencia de otros. Entonces yo debo de respetar la conciencia de los demás para que no les dañe. El siguiente principio es el principio normativo, se le llama. Y el principio normativo, si a grandes rasgos, es un principio en el cual la Biblia dice, ¿sí?, que yo debo de hacer esto. Muy bien, voy a explicar, por ejemplo, lo de la alabanza. La alabanza. Bueno, pues no dice de la batería, pero al igual no me podríamos decir, no me daña tanto y ni me estoy saliendo tanto de lo que dice la Escritura. O sea, no es algo demoníaco para nosotros como iglesia que usemos la batería, que usemos un bajo, que usemos un requinto. Ese es un principio normativo. O sea, en otras palabras, no estoy saliéndome ni exagerando lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me voy explicando? Entonces, uno es el regulador, bien apegado a lo que dice la Biblia y de ahí no te sales, ¿sí? Porque no dice ahí. Si aquí dice armas, pues armas. Aquí dice pandero, pues un pandero. Aquí dice esto. Hay unos que dicen, no, pandero no. Pandero no, porque el pandero es de Egipto. Lo sacaron de Egipto. No, pero dicen en Salmos 150. Por eso lo compusieron en Egipto y salieron de ahí cantando ese. ¿No? Y ya no es el Nuevo Testamento que se usa el pandero. Entonces, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Principio regulador. No uses el pandero. ¿Se lo voy a explicar? Entonces, el principio normativo. Entonces, no, pues a ver, dice la Biblia que le hagan al tañedor en el Nuevo Testamento. Y el tañedor es un instrumento de cuerdas. ¿Sí? Entonces, no, nomás pura guitarra. Otros, no, se refiere al órgano, nada más guitarra, no, es pecado. Entonces no podemos creer en eso, hermanos. Y ese es un principio regular otra vez. Y un normativo es, no, voy a usar la guitarra, al cabo no afecta. No afecta que alguien de aquí pues use la guitarra y no le afecta en un sentido, ¿verdad?, de que ellos puedan caer a raíz de que yo use la guitarra o a raíz de que use la batería. Pero ¿qué tal si les digo, va a haber lucha libre, hermanos? Vayan sentados y compren boletos. ¿Qué será? ¿Regulador o normativo? A lo que ya acabo de explicar. Normativo. Muy bien. Para muchos, normativo significa, no dice la Biblia,
pero no te estoy afectando. Pero al igual, no es la manera en que Dios dice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo debo de predicar, ¿qué? El Evangelio. O sea, nuestra liturgia es predicar el Evangelio. Entonces muchos dicen, no es regulador, es normativo. Es normativo, entonces empiezan a meter lucha libre. Por ejemplo, la Biblia dice que la cena del Señor, ellos se reunían en las casas y todos los días compartían el pan y compartían la cena del Señor. Entonces en las iglesias todos los domingos, hay organizaciones, todos los domingos es el partimiento del pan. ¿Sí? Siempre, cada domingo, no debe de faltar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque están apegados al principio regulador que dice la palabra. Es que aquí dice, pero entonces tienes que ir al contexto para explicarlo, ¿verdad? Entonces para ellos se están totalmente apegando a lo que dice la palabra. Y en el normativo es lo voy a hacer aunque no dice la Biblia. Por ejemplo, aquí entonamos algunos cantos, ¿sí? Que no todos pueden ser himnos. Entonces es un principio normativo, pero yo tengo que sacar cantos, por ejemplo, que también en un momento dado esos cantos no afecten, o sea, no se salgan de la doctrina, y que en un momento a alguien también le pueda afectar por el canto que estamos haciendo nosotros. Entonces yo tengo que poner mucha atención en eso y todos los que están en alabanza, para no caer precisamente en una exageración de decir, no, pues la lucha libre, todos los domingos vamos a hacer eso, entonces no, pues que es normativo, no, pero es que no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que somos normativos. Por ejemplo, aquí usamos el principio normativo, pero no significa que no cantemos salmos, porque cantamos el Salmo 100, ¿sí? O sea, cantamos salmos, pero somos normativos. Es que usaste la batería y el salmo es nomás puro teclado, otra vez, principio normativo. O sea, no estoy poniéndome rebelde con la palabra de Dios. ¿Sí me voy explicando? Entonces, esto es muy importante para que nosotros lo podamos entender. Por ejemplo, ¿cómo dice la palabra que debo de hacer para que la gente sea libre? Bueno, predicar el Evangelio. Entonces, si yo uso otras cosas que no sea el Evangelio, pensando que es un principio normativo, aunque no es que aquí no viene, que yo traiga, que traiga inflables, o no sé, cosas, ¿no? Que no viene aquí, pero, pues no lo dice, pero lo puedo usar, ¿sí? Porque no afecta. Y ya agrega más otras cosas, ¿verdad? Que rifas, que tantas cosas, ¿verdad? Que tenemos que decir, no, es que aquí tú no ves en la Biblia que hagan rifas. ¿Cómo se le llama? Principio. El otro, regulador, porque tienes que apegarte a la escritura. Y el principio normativo es precisamente eso, que aunque no viene en la Biblia, no va en contra de la Biblia. ¿Sí me voy explicando? Es el principio normativo. Entonces, todo lo que podamos hacer nosotros en la liturgia, pues tenemos que hacerlo. Por ejemplo, si imagínense todos aquí aplaudan. Entonces, no, alguien dirá, pero es que la Biblia no dice que en el Nuevo Testamento ellos tranquilos, ¿verdad? Otros dicen, no, sí, pues estaban contentos, empezamos, ¿verdad? Entonces alguien dirá, no, regulador. Hay iglesias que no aplauden, ¿sí? Y hay otras iglesias que sí aplauden. Y hay otras que aplauden, por un lado, así como las palomitas, entonces, pero aplauden. Y otros dirán, no, es que aquí viene. Y otros, no, es que no viene. Pero mientras que no vaya en contra de la Biblia, ¿sí? Se le llama un principio normativo. El detalle está cuando tú o nosotros exageramos algo y ahí ya nos salimos del contexto normativo, como lo que expliqué ahorita. Vamos a leer Levítico capítulo 17 y podemos leer muchos ejemplos más, pero Levítico capítulo 17, versículo 10. Vamos y brincamos al otro tema, ¿sí? Y dice así, versículo 10: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Otra vez, vamos a ver esto. Dice, los extranjeros que moran entre ellos y comieran sangre. Ya hemos visto algo de eso. Levítico capítulo 3, versículo 17, por favor. Levítico 3, versículo 17. ¿Lo tienen ahí, por favor? Levítico 3, versículo 17.
¿Quién me lo lee, por favor? ¿Lo tiene ahí, hermana Cindy, por favor? Levítico 3:17. ¿Cómo dice, por favor? Estatuto perpetuo será en vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Muy bien, ya les había dado esa instrucción, dice que nadie debería de comer sangre, nadie. Vamos a leer medido con el 7:26 ahora, por favor, hermana. Ahora, Levítico 7:26. Fíjense, ahí dice que no deben de comer, ¿sí? Solamente la grasa. Entonces, ¿cómo dice? Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Muy bien, ninguno. Es todo lo que dice, ¿verdad? O sea, está dando la instrucción, está dando precisamente la normatividad que debe ser. Ahora, fíjense cómo en Levítico 17, versículo 10 hay una diferencia y dice así: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré, ahora fíjense lo que le agrega, yo pondré mi rostro contra la persona. O sea, ya les dice que no lo hagan. Aquí les dice ahora diferente, ahora les dice, no, yo voy a ser su enemigo. Cualquiera que coma sangre, yo voy a ser su enemigo, voy a poner mi rostro contra la persona que comiera sangre, y luego ¿qué dice? Y la cortaré de su pueblo. ¿Por qué? Porque ahora dice, yo seré tu enemigo. Ya brincamos a este tema, el capítulo 17. Ya vimos el contexto a donde nos lleva tanto lo que acabo de ver, o lo que acabamos de ver, como lo de la sangre, nos lleva a algo. Lo primero es, no es como el pueblo de Israel quiere adorar a Dios, es como Dios dice que debemos de adorarlo. Si es que yo debo de apegarme a lo que dice mi Señor, lo que dice el Señor. Ahora bien, no coman sangre porque serán mis enemigos. ¿Aplica para hoy esto también? Ya habíamos visto algo de esto. Versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y de una sangre hará expiación de las personas. El que coma la sangre morirá. ¿Aplica para nosotros o no? ¿Cuántos han comido sangre de aquí? Morcilla, ¿qué más? Fritada. Muy bien, ¿aplica para nosotros o no aplica? Bueno, para el pueblo de Israel sí aplicaba, no coman sangre porque van a morir. ¿Por qué no deben de comer sangre? Porque dice la palabra que la sangre, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Ya no aplica hoy. Entonces, ¿ya la vida de la carne no está en la sangre? No, sí. Entonces, ¿por qué no aplica para nosotros y para ellos sí? Por lo que dice aquí el versículo 11. Porque yo le he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas. O sea, la sangre de los animales era para expiación. Entonces, todo lo que ellos están haciendo, si matan un animal afuera del campo, del tabernáculo, son homicidas. Ese animal representa la vida de un israelita. ¿Se me voy explicando? Es por eso que Dios es fuerte. Dice, no, si tú lo matas afuera, yo te mato a ti. Porque ese animal te va a quitar la culpa ahorita. ¿Sí me voy explicando? Entonces, qué importante es para Dios que dice, la vida está en la sangre, pero no es tanto porque la vida está en la sangre, sino porque la sangre era usada para quitar la culpa, era para la expiación. Hoy ya no aplica para nosotros, porque nuestra expiación fue en la sangre de Jesucristo. ¿A qué aplica todo esto? Precisamente a eso, a alguien que es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra manera de adorar, que no hay otro camino para llegar al Padre, sino Jesucristo. Versículo 12. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que les comentaba yo los prosélitos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, que así mismo se lavará con agua,
y será el mundo hasta la noche, entonces será limpio. O sea, un animal que esté ahí afuera, que lo estén matando y se lo comen, también dice el Señor que también hay una disciplina para ellos. Y versículo 16, y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Entonces, qué importante es ahora para Dios que ellos hagan las cosas como ellos quieren. Muy bien, ¿a qué apunta todo eso? Dije, al camino, a alguien. No es como Dios, no es como nosotros queramos adorarlo, es como Dios dice que nosotros debemos de adorarlo. Entonces, ¿qué Dios dice? Muy bien, solamente hoy hay un camino, y el camino se llama Jesucristo. Entonces, algunas veces nosotros de aquí podemos aplicarlo precisamente a ese tipo de adoración. ¿Cómo es que nosotros debemos de acercarnos a Dios? No es como decir, no, pues yo ya soy cristiano. Y Pablo dice que, pues bueno, que no me afecta la conciencia, pues yo lo voy a hacer. No, si es pecado, estamos mal delante de Dios. Vamos a Romanos capítulo 14, para ir concluyendo con el Nuevo Testamento. Y en Romanos capítulo 14 dice así. Dice Romanos 14:1, ¿recibir a quién? Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Y refiriéndose a la comida, ¿qué pasó con la comida? Vamos a leer Romanos 14, versículo 20. ¿Lo tenemos ahí? Dice, no destruyan la obra de Dios por causa de ¿qué? De la comida. Dice, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida, porque para muchos estaban pensando, oye, esto de los sacrificados a los ídolos. Pero ya en el Nuevo Testamento dice Pablo, es que los ídolos nada son. Entonces, en aquel entonces, todo lo que ellos estaban haciendo y adorando, ellos estaban como queriendo adorar a Dios en lo oculto, de a la misma vez matando a la cabra, pero estaban adorando al Dios Menes, y eso era adoración a los demonios. Ahora bien, hoy en la actualidad, para nosotros como iglesia, si yo me salgo de la doctrina, o sea, si yo me salgo de la liturgia, de la manera en que yo debo de seguir mi doctrina y la palabra, y no voy de acuerdo a lo que dice Dios, eso se le llama doctrinas de demonio, porque estoy, fíjense, entre comillas, estoy adorando a Dios, pero como yo quiero. Es lo mismo. Entonces son doctrinas de demonios, así como dice la palabra. Esto es muy, muy importante. Entonces, a la misma vez, dice en el versículo 15, versículo 1, lo tenemos ahí. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En otra versión dice, debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Muy bien, hasta ahí. Y concluimos con esto, ¿vale? Estas son cosas que nosotros debemos de hacer. Es adorar a Dios como Dios dice que lo debemos de hacer. Y no hacer cosas, ¿sí? Que pensando es que no dice la Biblia, pero tampoco va en contra. Pero si yo estoy dañando a alguien, su conciencia, entonces dice la palabra que yo también caeré en pecado. Entonces es importante que adoremos a Dios como Dios dice a través de su palabra y no en doctrinas de demonios. Entonces apunta a alguien a que hay alguien que tenemos que adorar, que se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él nos dice en el Nuevo Testamento quién es Él, lo que Él hizo, y las cartas que nos dice cómo es que debemos de manejarnos dentro del culto de la iglesia. Bien, vamos a orar. Padre, gracias al Señor por esta hora de estudio. Padre, te damos gracias en esta hora. Enséñanos, Señor, a adorarte. Ayúdanos, Señor, para no estar en contra de lo que tú dices. Queremos ser guiados por tu Santo Espíritu. Que podamos nosotros, Señor, ser merecedores, Señor, de tu gracia. Aunque sabemos bien, Padre, que somos indignos, pero nos hacemos dignos cuando reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada. Gracias por la sangre derramada en la cruz del Calvario de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Cristo Jesús. En nombre de nuestro Señor. Amén y amén. No sé si hay alguna